Eh, Justo varios de ustedes me estaban preguntando algunas recomendaciones para lo que es el curso. Entonces, antes de pasar a lo que es netamente la clase como tal, pues les voy a dar algunos pequeños consejos y algunos tips para que puedan llevar de una mejor manera lo que es el curso. Entonces, vamos a empezar. Ya será esto. No. Porfa, me avisan si logran ver la pantalla. Sí, se ve. Ya se ¿Sí logran ver? Sí se ve. Ya, genial. Entonces voy a conectar esto. Y ahora sí. Si se logra activar mi cámara, sería chévere, pero ya bueno. Ya, entonces, ya. Entonces, antes de empezar netamente lo que son las generalidades del curso, les había preparado algunas, digamos, algunos consejos para que ustedes puedan tener al momento de ya llevar el curso. Si es que ya se han inscrito, obviamente sus horarios, pues han podido dar cuenta. Y si es que no ha cambiado la metodología de cuando yo lo llevé y cuando lo llevaron el ciclo pasado, pues su curso se divide en 3 partes. Netamente sería la parte de teoría, sería la parte de práctica y sería la parte de los seminarios. Entonces, a nivel de la teoría, pues los PPTs, gracias a Dios, pues son bastante completos. Entonces sí les recomiendo que los puedan de grabar y los estudien de ahí. Hay bastante información que pueden sacar de ahí. Segundo paso para que ustedes puedan entender la teoría es guiarse de algunos libros. Justo les compartí en el Drive algunos libros que ustedes puedan, digamos, servirles de guía, entre los cuales está el libro Pedrosa a la cabeza, que es el libro base de todo lo que es diagnóstico por imágenes. Y de igual forma yo les recomiendo que en YouTube busquen varios videos porque hay otras academias en las cuales hacen videos cortitos que yo también les voy a estar pasando por el grupo en WhatsApp conforme vayamos avanzando en las clases, para que ustedes se puedan guiar de una manera mucho más didáctica en lo que es el curso. Diagnóstico es un curso bastante visual, en el cual ustedes tienen que aprender, digamos, a memorizar ciertas características y según eso, más la clínica que el paciente pueda tener, pues le va a salir el diagnóstico al toque. Y muy aparte de todo lo que puedan, digamos, tener en el BPT, lo que es los libros y el YouTube, yo les recomiendo mucho que personalmente tengan sus resúmenes, especialmente en cuadros. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría, digamos, de temas que vamos a ver de acá hasta final, a sus finales, se va a basar netamente en características radiológicas. Entonces, cada patología o cada patrón netamente radiológico va a tener unas 3, 4 características que les va a venir sí o sí en su examen parcial, en su examen final o hasta en la práctica. ¿Ok? Entonces, digamos que con esos 3, pues, ustedes sobrado pueden, digamos, aprender bastante. Además que yo, netamente para el tema de las asesorías, pues cada fin de segmento, porque ustedes dividen el curso en 4 segmentos, en lo que es neumo, en lo que es cardio, hasta su parcial, y para el final viene lo que es el sistema óseo y lo que es neuro. Entonces, por cada fin de segmento yo les voy a hacer lo que es un Kahoot, que es más que nada, si es que lo han hecho, es como un jueguito de 20 preguntas más que nada para que ustedes se puedan entrenar, ya que ya saben que las preguntas, pues ahora los exámenes son por 20 preguntas media hora y por 40 son 50 minutos, entonces el tiempo que ustedes le puedan sacar a las preguntas es muy importante para que ustedes puedan tener un mejor rendimiento. Entonces, cada fin de, digamos, segmento, yo les voy a hacer un Kahoot para que ustedes puedan practicar y si les queda alguna duda, pues la resolvamos ahí antes de pasar al siguiente segmento. Ahora, con respecto a la práctica, particularmente cuando yo lo llevé, mi doctora lo que hacía era proyectarnos imágenes radiográficas o de tomo, resonancia, una ecografía, y nos pedía a nosotros que, digamos, describiéramos lo que vemos. Entonces, el ciclo pasado los chicos hacían un mundo porque querían, digamos, dar el diagnóstico final, pero lo que busca este curso es que ustedes sepan identificar las características que ven. Y es por eso que les digo la importancia de hacer estos cuadros resúmenes, porque al tener los cuadros resúmenes de la teoría,
La práctica es lo mismo. Le va a venir netamente a la teoría lo que es su práctica y pues ustedes van a poder desarrollarlo mucho, digamos, más rápido. Ahora, si tienen alguna pregunta, duda de alguna imagen que les den en práctica o en teoría, que no la sepan cómo hacer y esté así súper difícil, pues me pueden escribir, digamos, por interno o lo traen a la asesoría siguiente y nosotros en conjunto pues lo desarrollamos para que ustedes no tengan ningún tipo de dudas. ¿Ok? Y en seminarios, pues es más recomendaciones. Ustedes saben que les van a pedir hacer informes. Y acuérdense que ahorita ya no están en ciencias básicas. Eso ya, digamos, ese capítulo en su vida acabó y ustedes han pasado a ser parte de clínicas. Y lo importante de un alumno de clínicas es la forma de presentación de informes. Entonces, la mejor recomendación que les puedo dar, tanto para ustedes como para también sus docentes, es que traten de que sus informes tengan cuadros, tengan imágenes, y sobre todo que tengan bibliografía. Disculpen la letra, estoy un poquito cansada. Sobre todo que tengan bibliografía. Esos 3 puntos van a hacer que sus doctores le sumen bastante importancia a sus trabajos y tal vez les puedan poner una calificación adecuada a la que ustedes están buscando como alumnos de clínicas. Entonces, esos 3, digamos, son mis recomendaciones para este ciclo, exclusivamente para el curso de diagnóstico. Los cuadros son muy importantes. Si es que no entienden algo, busquen en YouTube. Hay un montón de videos que les pueden servir. Y si no, ya lo resolvemos en las asesorías de los sábados, ¿no? Sin ningún problema. Bien, entonces, una vez, digamos, avanzado este punto de que sí me importaba bastante que ustedes lo tengan en claro para que entren un poquito con una mayor noción de lo que se están metiendo en este curso, pues empezamos con la primera asesoría, que netamente es para que ustedes conozcan qué estudios de imágenes tenemos en los hospitales, en los diferentes hospitales, y los cuales vamos a manejar como futuros médicos. Entonces, la asesoría del día de hoy es netamente generalidades de diagnóstico por imágenes. Entonces vamos a empezar con la primera, que es la más conocida, que es la radiografía. Estoy muy segura que todos alguna vez hemos visto una radiografía, sabemos cómo se toma, sabemos más o menos lo que vemos, pero lo importante en radiología como tal y este curso es que ustedes aprendan la terminología. O sea, que aprendan a hablar correctamente para que puedan, digamos, describir de manera correcta los diferentes características que ustedes puedan ver en lo que es la radiografía. Entonces, como todo en esta vida, existe una historia, existe, digamos, una persona que se le inventó y se le prendió el foco para poder crear este estudio por imagen, que justamente fue Konrad Röntgen, que en 1895 hizo un experimento de tubos de rayos catódicos, los cuales los cubrió de papel y con una luz, digamos, muy penetrante, hizo que pudiéramos ver por primera vez lo que son los rayos X netamente en la palma de su mano. Entonces, mediante este experimento que hizo Konrad, pues surgió lo que es la radiología, lo que es la radiografía, la cual actualmente toma un papel muy importante en el diagnóstico de múltiples enfermedades. Sobre todo lo vamos a tener, digamos, a la mano en lo que es el primer manejo del paciente. Como ustedes saben, y bueno, como lo van a ver, hay ciertos estudios que van a ser fundamentales. Entre ellos tenemos lo que es la radiografía, estudios de laboratorio, entre otros estudios que son, digamos, rutinarios de cualquier paciente que va a emergencia. Entonces, he aquí la importancia para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la radiografía, los rayos X, son exámenes bastante fáciles, bastante accesibles a la mayoría de pacientes. Hasta el hospital, digamos, de menor nivel, tiene al menos un radiógrafo para poder hacer, digamos, este estudio a los pacientes iniciales. Otra importancia de este diagnóstico es el bajo costo que tiene, lo cual va a ser mucho más accesible para la población y por eso va a poder, digamos, atenderse de una manera mucho más rápida. Entonces, si lo queremos definir, lo que son los rayos X van a ser una energía radiante. Esta es una definición que también lo ponen en su diapositiva, más que nada para que lo conozcan. Es una energía radiante que va a estar constituida por ondas electromagnéticas de alta frecuencia y de longitud de onda extremadamente corta. Ahora, estos rayos X, como cualquier cosa, van a tener ciertas propiedades. En total son aproximadamente como 10 propiedades, pero netamente hay 5 o 6 más o menos que son las principales. Entre las cuales tenemos el poder de penetración. Ay, perdónenme la letra, por favor. Esa es la primera propiedad.
Ahorita vamos a ver más adelante lo que son algunas densidades y ahí les voy a explicar mucho más a fondo lo que tiene que ver la propiedad de penetración. De acá viene la segunda propiedad también, que es la propiedad de absorción. ¿Ok? Esa es su segunda propiedad. La tercera propiedad es de fotográfico. Es digamos, el efecto fotográfico que va a tener. Fotográfico. ¿Ok? La cuarta es también que va a tener un efecto luminiscente. Luminiscente. Y por último va a tener también un efecto biológico. Ahora, estas dos propiedades de acá van a estar muy ligadas dependiendo de lo que ustedes están viendo en la radiografía. ¿Cómo es eso, Kelly? Cuando nosotros vemos una radiografía, vamos a ver diversas densidades, entre las cuales la vamos a clasificar en 5. Creo que aquí lo puedo hacer zoom. Sí, ya. Vamos a clasificarlas en 5 densidades que van a ser, digamos, su ley para cualquier radiografía. Estas 5 densidades van a ser densidad aire, densidad grasa, densidad agua, densidad calcio y densidad metal. Entonces, según la densidad, va a estar relacionada a la absorción. El metal va a tener una mayor absorción y por ende se va a pintar de color blanco. Entonces, cuando digamos la sustancia o la densidad tiene una mayor absorción, se va a pintar de color blanco. Por eso el metal lo vamos a ver de color blanco. De igualmente, el calcio, como tiene una mayor absorción, lo vamos a ver más de color blanco. A diferencia del aire, que como tiene una menor absorción, lo vamos a ver de lo contrario, o sea, lo vamos a ver de color negro. Entonces, eso es más que nada para que entiendan. Ahorita vamos a ver lo que son las densidades, porque eso sí es muy importante que lo recuerden. Y bueno, esto de acá es más que nada para que conozcan, si es que no lo conocen, es el instrumento, es el equipo de tubos de rayos X. En la parte de acá se sienta el paciente cuando lo echan, dependiendo también la toma que le quieran hacer al paciente. Está lo que es la mesa telecomandada, que es justamente todo esto de acá donde se va a poner o situar el paciente. Tenemos la parrilla antidifusora o Buki, los chasis de pantalla que van a ser estos de acá, que van a ser de manera intensificadora. Entonces, ese es más que nada el instrumento de rayos X que ustedes van a poder ver en cualquier hospital, que generalmente le va a permitir al médico tener, digamos, un estudio por imagen mucho más rápido. Ahora, tanto como en radiografía, como en tomografía, como en resonancia, vamos a hablar mucho de cortes anatómicos. Eso es más que nada también para que ustedes puedan hablar con propiedad, por así decirlo. Entonces, van a haber 3 cortes anatómicos fundamentales e indispensables para que ustedes puedan, digamos, solicitar su examen de imágenes. El primero es el de tipo sagital. ¿Qué quiere decir el sagital? Que se va a cortar a la mitad del paciente, hipotéticamente, y van a sacar tomas, digamos, de manera paralela al paciente, o sea, de pie, parado, 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 como que en lateral. A diferencia de los cortes axiales, que justamente vienen de las axilas, que va a ser un corte más horizontal. Entonces, estos cortes se van a ver de arriba para abajo, así. Va a ser múltiples cortes. Generalmente se logra ver mucho eso en resonancia o en tomografía, donde los cortes son múltiples, no tanto en rayos X, pero sí es importante que lo conozcan, ¿no? Y bueno, por último, otro corte anatómico es el de tipo coronal. Yo le digo como el de una coronita. Su nombre lo dice, como el de una coronita. Se pone la coronita y lo corta de manera paralela, como le divide la cabeza en 2. Entonces, ese es el tipo coronal. Esos van a ser los 3 cortes anatómicos que más van a escuchar a lo largo de lo que es el curso, ¿no? El sagital, el axial y el coronal. Ahora, nos vamos a lo que son las densidades básicas de toda radiografía. Y como les comenté, iban a ser 5. Tenemos lo que es la densidad aire, la densidad grasa, la densidad agua o tejido blando, la densidad hueso o calcio también y la densidad metal. Entonces, estas densidades ustedes no la van a poder llamar aire color negro, metal color blanco, no. Estas van a tener nombres o una terminología propia de estas densidades. ¿Y estas cuáles van a ser? En el caso del aire, lo que vamos a denominar se va a llamar radio lúcido. Y en el caso del metal que es blanco, se va a llamar radio opaco.
Yo sé que suena, digamos, muy raro, debe llamarse radiopaco a lo negro y radiolúcido a lo blanco, pero en radiología es al revés, más que nada para que se guíen un poco. Lo negro es lo opuesto, radiolúcido. ¿Y qué es negro? Aire. Lo blanco es lo opuesto, radiopaco. ¿Y qué es blanco? Lo metal. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? ¿Todo bien? Bien, entonces luego seguimos con la densidad grasa, que esta sí, G con G, va a ser un color gris. No tiene una terminología como tal, por lo tal solamente lo pueden llamar color gris y densidad grasa. Por otro lado tenemos lo que es la densidad agua, que también lo vamos a poder llamar un gris, un blanquecino o hasta lo pueden llamar radiopaco, ¿no? Porque se ve más o menos blanco. Ahora, en la densidad hueso o mineral lo van a poder denominar de dos formas. Van a poder llamarlo o radio opaco o radio lúcido. De acá va a haber como que una pequeña confusión, pero les voy a explicar por qué. Lo que pasa es que si hablamos un poquito más de lo que son los huesos netamente, van a tener dos partes. Imaginemos que es un hueso. Va a tener lo que es la parte cortical, que es toda la parte, digamos, de acá, la parte más externa, y va a tener lo que es la parte medular, que es la parte más interna, la parte de acá. Entonces, la parte cortical más externa se va a ver blanco, y es por eso que lo llamamos radioopaco. Y la parte más central, la parte más medular, se va a ver más negro. ¿Ven acá cómo se ve más negro como una rayita? A eso le denominamos radiolúcido. Pero digamos que esta diferencia de terminología lo vamos a ver mucho más a detalle cuando veamos ya la parte de ocio. Entonces, si les preguntan qué terminología usarían para determinar lo que es la densidad hueso, la densidad cálcica, lo que van a decir es radio opaco, porque lo ven en la mayoría de color blanco. ¿Ok? ¿Eso sí quedó claro, chicos, o quieren que los repita? ¿Sí les quedó claro, claro? ¿O volaron? Normal, lo repito, chicos, ¿sabes? Para que les quede bien, bien clarito eso. ¿Puedes repetir, por favor, Kelly? Ya, dale, lo repetimos entonces. Vamos a borrarlo. Vamos a repetirlo con una radiografía para que ustedes se den cuenta. Ya. Estoy muy segura que ustedes han visto y ustedes identifican correctamente que todo esto es el pulmón. O sea, si es el pulmón, si son los campos pulmonares, va a estar lleno de aire. Y el aire lo vemos de color negro. Entonces, como les dije, en radiología, o mejor dicho, en rayos X es lo opuesto. Si es negro, se va a denominar radio lúcido. Por eso, digamos que los campos pulmonares se ven negros, se va a llamar radio lúcido. Lo blanco, por ejemplo, como el metal o el calcio, los huesos, se van a ver de color blanco. Entonces, en mi mente pienso lo contrario, sería radio opaco. A eso me refiero, digamos, con terminologías, más que nada para que se puedan ir guiando. Entonces, calcio, lo veo blanco. Kelly me dijo es lo opuesto. Lo vamos a denominar radio opaco. Muy bien. Aire, es negro. Kelly me dijo que es lo opuesto. Entonces, si es negro, me suena radio lúcido, porque es lo opuesto. Densidad metal, blanco. Kelly me dijo que es lo opuesto. Sería radio opaco. Y este, por último, grasa, le dije G con G, sería netamente color gris. Ahora sí quedó un poquito más claro. Es cuestión que ustedes se acostumbren a llamarlo así. Ustedes practiquen, practiquen, practiquen hasta que se les quede. Porque al comienzo sé que la terminología puede ser un poco complicada, más que nada para que se acostumbren, pero cuando ustedes vayan viendo una y otra vez lo que son radiografías y vayan practicando, llamándolo por la terminología que es, pues se le va a hacer mucho más sencillo. Pero esa es como una idea para que ustedes puedan ir, digamos, grabándoselo poco a poco y que se les haga mucho más sencillo. Entonces, ahora sí les quedó un poquito más claro, chicos. Sí, Kelly, gracias. Sí, a todos, chicos. Si tienen dudas, igual hablen ahorita o callen para siempre, por favor. Entonces, nos faltaba una densidad, que es una densidad que la van a ver mucho en las patologías respiratorias, sobre todo en una en la cual el pulmón, o al menos la base del pulmón, va a tener esta característica de curva. Y todo esto va a estar lleno de algo. ¿Alguien me dice qué patología puede ser?
¿O se les ocurre algún tipo de patología que pueda hacer esto? Si les digo que es densidad agua, todo lo que está acá. Un neumotórax. Neumotórax, ya podría ser, pero la densidad es agua. Hemotórax. Podría ser un neumotórax, claro, podríamos diferenciarlo si es que hay sangre, pero si te digo que es agua netamente, están cerca, están cerca, están cerca. Neumonía. No, la neumonía tiene otro patrón que lo vamos a ir viendo más adelante, pero puede ser, es una complicación de la neumonía. ¿Alguien más, chicos? El derrame de la pleura. Perfecto, un derrame pleural. Cuando ustedes vean eso, y lo vamos a ver la siguiente clase, si no me equivoco, cuando ustedes vean, digamos, que en la cavidad donde debe haber aire, hay esta curva, que es la curva de Lamoisiu, que es muy común, es un signo clásico de un derrame pleural, de frente, sin pensarlo dos veces, van a marcar derrame pleural. Uy, derrame pleural. ¿Ok? Es justamente esto que ven acá. Van a marcar derrame pleural. Y si es blanco, yo les dije que era lo opuesto. Sería radio opaco. Entonces la densidad agua se va a ver radio opaca. ¿Ok? Entonces esas serían, digamos, las 5 densidades básicas que ustedes deben conocer dentro de la radiografía. Ahora, dentro de la radiografía y cómo es que tomamos las imágenes, hay ciertas incidencias. ¿Y a qué me refiero por incidencia? Es en la forma en la cual uno toma, digamos, la imagen radiográfica como tal. Entonces, hay una regla fundamental que es que toda imagen radiográfica tiene que tomarse en inspiración. ¿Por qué se toma en inspiración? Porque lo que nosotros buscamos con estas imágenes radiográficas es ver completamente lo que es la cavidad pulmonar. Entonces, si el paciente lo toma en inspiración, o sea, relajado, sin suficiente aire en la cavidad torácica, pues se va a ver una imagen bastante tenue. No se va a poder distinguir, digamos, la parte de los pulmones netamente, las costillas y todos los componentes que implican una radiografía tomada de manera correcta. Por eso es importante, es una característica muy importante de que cuando se toma una radiografía, el paciente esté en inspiración. Ahora, las incidencias radiográficas van a ser 2. Una va a ser postero-anterior y otra va a ser antero-posterior. ¿Qué quiere decir una radiografía postero-anterior? Que es una radiografía que ha sido tomada de atrás hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Que ha sido el paciente parado, está de espaldas y digamos, la máquina se encuentra tomando la imagen desde la espalda hacia adelante. Esta, digamos, incidencia, la postero anterior, es la incidencia más común en todos los pacientes, porque la mayoría de pacientes que se toman, pues, están parados y pueden colaborar con lo que es el estudio por imagen y es, digamos, la incidencia más recomendada. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Y en segundo lugar tenemos la incidencia anteroposterior. Su nombre lo dice, lo vamos a tomar de adelante hacia atrás. ¿Y en qué caso se toma esta incidencia radiográfica? En pacientes que se encuentren postrados, o sea, en pacientes hospitalizados que tal vez no puedan ponerse de pie para poder tomarse lo que es la radiografía. Entonces, en esos pacientes que están, digamos, echaditos en su camita y no se pueden parar, a ellos se les toma una anteroposterior, que quiere decir que va de adelante hacia atrás. En cambio, en estos pacientes que sí están parados, va de atrás hacia adelante. Por eso es postero anterior. Ahora, dentro de la radiografía como tal, hay ciertas características que ustedes, o mejor dicho, ciertas estructuras que ustedes deben empezar a conocer, identificar de base. Entonces, lo que vemos acá es la silueta cardíaca. Todo esto es la silueta cardíaca. Y si se dan cuenta, esta silueta cardíaca de la izquierda es un poco más pequeña que la silueta cardíaca de la derecha. ¿Y esto por qué es? Justamente por el tipo de incidencia que se ha tomado. En una incidencia postero anterior, el corazón se va a ver mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque la sombra que pueda dar, o digamos el efecto de sombra que da, pues es mucho menor a diferencia del anteroposterior, que como está directo, digamos, al corazón, pues hace creer que tiene una imagen o un tamaño mucho mayor. Entonces, esa es una característica importante para poder diferenciar de una póstero a de una anteroposterior.
Otra característica importante son justamente las escápulas que están acá. ¿Ven cómo están salidas? ¿Ven cómo están salidas? Y las clavículas están en B. Esta es una característica también de una radiografía en póstero anterior. Ahora, otra cosa que también tienen que empezar a diferenciar justamente son el tema de las costillas. Estas costillas de acá que ven acá hay como unas líneas horizontales. Esos son los arcos costales posteriores. Creo que son los que más se notan. Miren acá también. Arcos costales posteriores. Todo esto es de acá. Y estos de acá que están en diagonal, les voy a hacer un zoom para que lo puedan ver. A ver. Acá. ¿Ven donde señala la flecha celeste? Tienen que agudizar su ojo así locamente. ¿Ven cómo hay unas líneas en diagonal súper sutiles? Esos son los arcos costales anteriores. Miren. Estos de acá. Los que salen por acá en diagonal. Uy. Acá. Estos son los arcos costales anteriores. ¿Ok? Los que más se notan son los posteriores y los que están en diagonal, acá miren, son los arcos costales anteriores. Entonces, con eso también van a poder ir definiendo algunas estructuras importantes. Entonces, en su primera clase práctica, la doctora les pone una radiografía, ¡pum!, de primera y les piden que describan. Ustedes se ponen súper nerviosos porque no saben qué patología están viendo. Y lo primero que tienen que empezar a hacer es describir qué es lo que ven. O sea, la anatomía netamente de lo que ven. ¿Qué es lo que ven? Como les expliqué, los arcos costales posteriores, los arcos costales anteriores, le pueden explicar que ven lo que es la clavícula en forma de V, miren cómo es esta forma de V, que nos indica una radiografía posterior anterior, ven lo que es la escápula, ven lo que son los cuerpos vertebrales, todo lo que es la columna vertebral, la silueta cardíaca, los hemidiafragmas también, y bueno, acá también ven lo que es la cabeza humeral. Ahora, esta imagen es la típica imagen de un paciente ambulatorio que va por una radiografía de tórax, en la cual, si ustedes ven la posición de los brazos en V, cómo se ponen las escápulas para que las escápulas estén como para afuera. ¿Y por qué es importante esta posición de los brazos en la cintura, en la cadera del paciente, de pie, pegado y con estos brazos así? Porque hace que las escápulas se dirijan hacia afuera, como si estuvieran, digamos, externas a la parte central. Entonces, ¿para qué nos ayuda eso? Para que los campos pulmonares se puedan ver completamente. Es por eso la importancia de tomar en esta posición, para hacer que todas las estructuras que puedan interferir en la buena toma de la radiografía queden excluidas y netamente se pueda ver lo que son los campos pulmonares, que es por la cual o la causa mayor de solicitar una radiografía. La distancia, pues, netamente tiene que ser de 1.8 hasta 2 metros para que sea, digamos, adecuado para el paciente. Y de igual forma, cualquier personal médico que esté ahí, ustedes, si es que van a los hospitales, pues, los van a botar literalmente del lugar porque, o sea, hay tanta radiación en ese lugar que es bastante peligroso estar mucho tiempo expuestos, ¿no? Entonces, es más que nada por una bioseguridad del paciente y también de los doctores. Ahora, así como hay una incidencia póstero-anterior y hay una incidencia antero-posterior, también van a haber incidencias laterales. ¿Y esto por qué nos ayuda? Porque en los casos en los cuales queramos ver de manera mucho más completa la columna vertebral, lo que es la silueta cardíaca, lo que es el esternón, lo que son los hemidiafragmas, nos va a ayudar mucho, mejor dicho, nos va a complementar mucho una radiografía lateral. ¿Y por qué la izquierda es la más, digamos, adecuada? Porque si se dan cuenta, en el lado izquierdo se encuentra el corazón. Entonces, si lo tomamos del lado izquierdo, va a estar más cerca del corazón y nos va a dar una imagen con un tamaño, con una silueta más acercada a la realidad que una tomada del lado derecho, en el cual está más alejada. Nos exponemos al tema de la sombra, al error de la sombra del corazón y hacer que simule ser un corazón más grande, lo que se denominaría una cardiomegalia. Entonces, por eso siempre se recomienda que las radiografías laterales sean tomadas desde el lado izquierdo del paciente, ¿ok? Para el lado izquierdo del paciente.
Acá vemos, como les expliqué, el esternón en la parte anterior, lo que son los cuerpos vertebrales, lo que es la columna vertebral como tal, lo que es la silueta cardíaca, la cara anterior del corazón, y estos son los hemidiafragmas. Ustedes siempre les dicen que es un diafragma, pero en realidad van a ser dos. Es el hemidiafragma izquierdo, que va, digamos, a estar más inferior y va a estar hacia adelante, y tenemos lo que es el hemidiafragma derecho, que va a sobreponerse al izquierdo y va a terminar más o menos a la mitad del izquierdo como tal. Ok, entonces hasta ahí serían, digamos, con respecto a las incidencias radiográficas que van a poder ustedes tener para poder solicitar según el paciente, según la situación del paciente, según la patología que están buscando y también según las condiciones que ustedes puedan manejar y ver de manera correcta. Ahora, dentro de la radiografía hay un signo muy particular, que esto póngale como un asterisco rojito porque es pregunta de examen, ya sea de pasito, de examen parcial o lo que fuese, que es el signo de la silueta. ¿Qué va a ser el signo de la silueta? Nosotros dentro de, digamos, la cavidad torácica o la cavidad en general y en la radiografía, como hablamos, tenemos 5 densidades. Entonces, estas densidades se pueden sobreponer unas con otras, se pueden juntar, pueden estar, digamos, en un mismo plano. Y justamente cuando tenemos dos estructuras de igual densidad o que se encuentran en un mismo plano, nos van a dar la idea errónea de que van a ser una sola imagen, como vemos acá. Y cuando vemos, digamos, la simulación de una sola imagen, es cuando denominamos el signo de la silueta positivo. Acá, por ejemplo, pueden ser dos densidades cálcicas, dos densidades agua, dos densidades aire, lo cual nos puede dar una falsa percepción de que esto es uno solo, cuando en realidad solamente tienen la misma densidad o se encuentran en el mismo plano. Entonces, cuando ustedes vean una imagen no usual, o sea, que no, digamos, se ve comúnmente en la radiografía, y lo ven así en uno solo, a eso le denominan signo de la silueta positivo. Por lo contrario, cuando tenemos dos estructuras de diferentes densidades en diferentes planos, las cuales sí se logran diferenciar, ven acá como si se logra diferenciar una de otra, a eso denominamos signo de la silueta negativo. En resumen, cuando ustedes me pueden decir, Kelly, acá veo una estructura y acá veo otra, y logro diferenciarlas, no las veo como una sola, eso es negativo. Pero cuando las veo una sola, como si fuera uniforme, a eso le denomino signo de la silueta positivo. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, repasando. Esta imagen de acá, ¿ustedes qué creen que es? ¿Es un signo de la silueta positivo o un signo de la silueta negativo? Positivo. Perfecto. Es el signo de la silueta positivo. ¿Por qué? Porque ustedes no logran diferenciar lo que es la silueta cardíaca. Acá no vemos ni siquiera el borde, no vemos nada. Vemos como si fuera un triángulo compacto. Entonces, acá hay dos densidades iguales, las cuales nos simulan que estamos viendo como si fuera una masa completa. Entonces, a esto, cuando vemos, digamos, una sola, lo denominamos positivo. Por el contrario, acá me ven, digamos, la silueta cardíaca, y vemos acá como una masa circular, pero sí logran diferenciar ambas. ¿Ven? Mira, logran diferenciar una de la otra. Entonces, cuando ustedes logran diferenciarlas, a eso denominamos signo de la silueta negativo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, digamos, tenemos y terminamos lo que es radiografía, rayos X, todo eso. ¿Tienen alguna duda que no les haya quedado claro hasta ahorita para poder repasarlo antes de pasar al siguiente método de imagen? ¿O todo claro, chicos? ¿Todo claro? Todo claro. Una pregunta. Dime. El aire se veía como que de un color blanco, ¿no? No, el aire se ve de color negro. Miren, esta es Negro. una Y radiografía. el Sí, sí, agua. blanco. Mira. Ah, ya. Perfecto, gracias. Siempre grábense lo normal. Por ejemplo, esta no es una radiografía normal, pero siempre grábense lo normal.
donde van a ver los campos pulmonares, todo esto negro, y todo lo demás como que blanco, ¿no? El gris, pues puede ser esto de acá, miren, toda esta parte de acá que es como la grasita de la persona, a eso lo van a denominar grasa. Por ejemplo, miren acá, ven acá como unas bolsitas acá. ¿Qué creen que sea eso? ¿Alguien me dice? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que puedan ser estas bolsitas? ¿No? Ya, miren. Ese es un truco, ¿eh? Porque siempre les pueden poner esto. Esto que ven acá, si se dan cuenta, no es blanco, no es negro, es como medio gris, medio opaco. Entonces significa que es grasa. ¿Y quiénes tenemos grasa en la parte de adelante como unas bolsitas? Las mujeres. ¿Por qué? Porque justo son los senos de las mujeres, las mamas, ¿no? Entonces, a veces les ponen radiografías así, no les indican qué sexo es, ustedes ven digamos, este signo o estas características y ya pueden sacar que es de una mujer, de un sexo femenino. Entonces ahí vemos las mamas y es común de la densidad grasa. Acuérdense, los campos pulmonares tienen aire, se ve de color negro, y la parte de cálcico, metal, se ve de color blanco, o sea, se ve radiopaco. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya, entonces pasamos al siguiente. Entonces, luego tenemos lo que es la tomografía axial computarizada, que también seguro han escuchado hablar de ella. Esta máquina, este método de estudio fue utilizado por primera vez por Gottfried Hansfield en 1972, y justamente por su apellido es que salen las unidades Hansfield. ¿Qué quieren decir estas unidades? Que según la densidad, al igual que en radiografía, pues se le denominaba con una terminología, en el tema de las tomos, ustedes van a identificar una densidad según la unidad Hansfield. ¿Y por qué es importante que se acuerden esto? Porque hay cinco densidades que ustedes tienen que recordar. La primera, y es como que la más fácil de recordar, es la densidad agua, porque vale 0. ¿Ok? Luego tenemos lo que es la densidad metal, que ahí no lo ponen, que va a valer más 1000. Es la más fuerte. Es como el blanco, que veían un blanco súper intenso que resaltaba el metal, igual acá. El metal en unidades Hansfield va a valer más 1000. Luego va a seguirnos la cálcica, o calcio, que va a valer más o menos entre más 800. Ay, perdóncito. Luego sigue lo que es la densidad agua, que ya les dije que vale 0. Luego viene lo que es la densidad grasa, que va a valer de menos 1 a menos 100. Y luego viene lo que es la densidad aire, que va a valer de menos 100 a menos 1000. ¿Ok? Ese va a ser el orden. Metal arriba, más 1000. Cálcica, más 800. Agua, que es la más fácil, que vale 0. Acuérdense, porque esta les vino en su pasito, y también les vino, bueno, a mí me vino en lo que es un parcial. Entonces, esto de las unidades es bastante importante que lo recuerden. ¿Ok? La densidad grasa, que va de menos 1 a menos 100, y la densidad aire, que va de menos 100 a menos 1000. El resto de, digamos, densidades las pueden anotar netamente por cultura general, pero las que les van a servir netamente son esas 5. Ahora, al igual que radiología, los rayos X, chicos, apaguen su micro, por favor. Gracias. Ya. Al igual que los rayos X, que tienen su terminología como radio lúcido, radio opaco, gris y esas cosas, en tomografía también vamos a tener lo que es la terminología. Y acá lo vamos a diferenciar mucho más rápido. ¿Ok? Lo vamos a dividir en dos. En hipo y en hiper. Hiper nos va a significar blanco. Hipo nos va a significar negro. Entonces, como estamos hablando de tomo, el sufijo que vamos a usar va a ser denso. Entonces, complementamos. Cuando me refiero a negro, me voy a referir como hipodenso. Cuando me refiero a blanco, me voy a referir como hiperdenso. El denso, este sufijo denso, les va a indicar que estamos viendo una tomografía. ¿Ok? Y el hipo, el hiper y el iso nos va a indicar el color. Acuérdense, hipo más inferior negro, hiper más superior blanco.
Y el liso denso, pues más que nada para que ustedes puedan determinar un gris oscuro, como que un término medio, ¿no? Pero los que más van a ustedes valer va a ser lo que es el hipo y el hiper como tal. Ahora, cuando ustedes también soliciten, por ejemplo, una tomografía con contraste o sin contraste, ahí van a poder utilizar esto de acá, decir homogéneo cuando solamente estamos en una tonalidad de grises o heterogéneo cuando tenemos varios tonos de grises. Y esto lo vamos a poder ver cuando tengamos una tomografía con contraste de una sin contraste. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá vemos de color negro lo que son los campos pulmonares. Ya esto denominaríamos hipodenso. En el caso, por ejemplo, de las costillas que se ven blancas, lo vamos a denominar hiperdenso. Así de fácil. Y con esa terminología es netamente lo único que ustedes deben recordar netamente lo que es el TAC, para que les pueda servir más que nada para su examen y también para utilizarlo netamente en las siguientes clases. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Sí, sí, sí. Lo tomaré como un sí, chicos. Ya. Entonces, pasemos al penúltimo examen, que es la ecografía, que también ustedes seguro lo han podido observar o han podido tal vez en algún momento tener una ecografía. Y netamente lo que hace la ecografía, a diferencia de una radiografía, una tomografía o una resonancia, es para evaluar algunas zonas mucho más pequeñas, las cuales requieran un mayor, como que algo más minucioso para que ustedes puedan observar. Entonces, es muy difícil que ustedes le pidan una ecografía si quieren ver huesos o quieren ver partes completas como el tórax, el abdomen, el cráneo, las partes inferiores, la pelvis. Esos lugares son un poco, la verdad, nulos de pedir una ecografía. Generalmente se piden cuando son en zonas blandas, como la parte, digamos, más abdominal, la parte endocavitaria o entre otras también partes, digamos, que generen alrededor del abdomen. Ahora, al igual que la tomografía y al igual que la radiografía, va a tener su terminología. Y esta no va a cambiar mucho, porque hiper va a seguir significando blanco. Blanco. Hipo, acá sí va a cambiar un poco, porque hipo va a significar gris oscuro. Ay, perdonen mi letra, por favor. Y acá va a aparecer una nueva terminología que es ane, que ane sí va a significar negro. ¿Ok? Esos tres. El único que va a permanecer es hiper. El hiper va a significar blanco, el hipo va a significar como gris oscuro y el ane va a significar negro. Y aquí, ¿cuál va a ser digamos, el sufijo de esta terminología en ecografía? Va a terminar en ecoico. No sé si le suena ecoico, ecografía, lo mismo. Hiperecoico va a significar blanco. Hipoecoico va a significar gris oscuro. Anecoico va a significar negro. Entonces, cuando ustedes lean algo que acabe en ecoico, significa que es un examen de ecografía. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuál era el sufijo de la tomografía? Que les dije hace un ratito. Denso. Muy bien. Tomografía acaba en denso. Igual, hiperdenso era blanco, hipodenso era negro. Acá, en ecografía, hiperecoico es blanco, hipoecoico es gris oscuro, anecoico es negro. ¿Ok? Con esos tres es suficiente para que ustedes, digamos, puedan también hablarlo de manera correcta. Ahora, en ecografía hay dos frases, o mejor dicho, dos características importantes también que lo tienen que recordar. Y la primera es, hablamos del refuerzo posterior y la segunda es la sombra posterior. ¿Qué va a ser esto? El refuerzo posterior se va a ver cuando estamos frente a alguna densidad líquida y eso lo vamos a ver blanco. Te explico en una imagen. Esto de acá es la vesícula, ¿ok? Y todo está llena de líquido. Y esto de acá son calculitos, ¿ok? Entonces, si tenemos líquido, esta cosa de acá que ven como una cosa blanca, esto lo denominamos refuerzo posterior, ¿ok?
Cuando vemos líquido, lo que sobra, esto blanco, es el refuerzo posterior. Por otro lado, tenemos la parte, digamos, de masas. Estas como calcio, como cálcicas, cuerpos cálcicos, lo cual eso nos va a dar una sombra posterior que se va a ver de manera gris. ¿Cómo es que lo saco yo en resumen? La S de sombra posterior lo relaciono con masa, con la S de masa. Entonces, sombra posterior lo voy a ver con una masa. En este caso, con estos cálculos. Estos cálculos son masa, me van a dar una sombra posterior. En cambio, el líquido me da lo contrario, me da el refuerzo posterior, que se va a ver de color blanco. ¿Ok? Eso sí me importa que lo aprendan también porque les pueden preguntar. Es muy preguntado también en sus clases que les pongan generalmente lo clásico, ¿no? Vesícula con cálculos o tal vez cálculos en los riñones y les ponen esta imagen clásica. Y les dicen, dígame qué es lo que está señalando. Y le señalan justamente la parte de acá, la parte negrita, la parte gris. Entonces, eso de acá no van a decirle que es un anecoico, ¿no? Sino tienen que decir que como acá hay, digamos, piezas cálcicas, o sea, hay masa, eso de acá señala lo que es una sombra posterior. Acuérdense, S de sombra, S de masa. Sombra posterior lo vemos en masas. Refuerzo posterior lo vemos en líquido. ¿Ok? Bien, al igual que digamos, en varios hospitales hay diversas instrumentales para poder, digamos, obtener una imagen mucho más completa. Entonces, con respecto al ecógrafo, va a tener 3 transductores muy útiles para que ustedes puedan, digamos, elegirlos según lo que ustedes quieran ver. Entonces, tenemos lo que son las sondas endocavitarias, que generalmente los usan los ginecólogos para poder explorar en la parte genital de las mujeres. Y si se dan cuenta, es súper delgadito y puede introducirse fácilmente. Por otro lado, tenemos los transductores romboidales, que son estos de acá, tienen son más planos, más curvos, que te permite observar y explorar zonas mucho más amplias, sea por ejemplo el abdomen, la parte inferior de lo que son los cuadrantes abdominales, y es más que nada eso, ¿no? Para, digamos, áreas extensas, grandes, pues nos ayudamos mucho en los transductores romboidales. Y los transductores lineales nos ayudan mucho para zonas un poco más pequeñas, por ejemplo, a nivel de la muñeca, para poder determinar algún tipo de tendinitis o lo que fuese, o en la parte también de los tobillos, en los cuales queremos ver algunos espacios más pequeños y mucho más delicados. Justamente para esos casos usamos lo que son los transductores lineales. ¿Ok? Esos son los 3 tipos de transductores que más van a poder utilizar. Entonces, esto de acá es el ecógrafo, es la máquina que ustedes van a utilizar. Está compuesto de lo que es el monitor, los transductores en la parte de acá, el panel de control en la cual va a ser dependiente del doctor o el técnico que lo pueda manejar. Y también está lo que es el equipo de impresión de imágenes, ¿no? Actualmente se puede manejar de manera virtual o también lo pueden imprimir en papel foto para poder ponerlo o adjuntarlo a las historias clínicas de los pacientes. Bien, entonces, de aquí, chicos, ¿alguna duda, consulta, pregunta que no les haya quedado claro o todo claro? Kelly, ¿podrías volver a explicar eso del refuerzo posterior y la sombra posterior, por favor? Ya. Ya, dale, lo voy a volver a explicar. Bien, entonces, como les estaba diciendo, hay 2 características muy importantes cuando hablamos a nivel ecográfico. Uno va a ser el refuerzo posterior y otro va a ser la sombra posterior. Entonces, dando el ejemplo que tenemos acá, que es una ecografía de vesícula con cálculos, estos de acá son cálculos, son piedritas que están acá insertadas, metidas. Vamos a tener 2 tipos de características en la parte inferior, o sea, lo que van a, digamos, dar como un reflejo. Entonces, dependiendo lo que va a reflejar, o sea, dependiendo lo que tenga acá arriba, va a dar una característica. En el caso de que sea la parte líquida, o sea, que hablemos de líquido, nos va a dar un refuerzo posterior, que es justamente esto blanco. Esto blanco que ven acá es el refuerzo posterior que lo da la parte líquida de la vesícula. Ahora,
Cuando vamos a la parte de la masa, o sea, de las partes quísticas, acá si se dan cuenta ya se corta la parte blanca y empieza a aparecer una parte más gris, más oscura, más negra. A esa parte gris, más oscura, más negra que dan estos cálculos, que dan estas masas, se le denomina sombra posterior. ¿Cómo lo recuerdo? La sombra posterior lo dan las masas. S de sombra, S de masa. La sombra posterior va a ser dada por masas. ¿Ven? Estas cositas negras de acá. Eso es sombra posterior que viene de masas. En cambio, lo que da el líquido es lo que queda, ¿no? El refuerzo posterior que se va a ver de color blanco. ¿Ahora sí quedó más claro, chicos? Sí, Cali, gracias. Ya, genial. Entonces seguimos. Hay otros estudios también que nos ayudan mucho generalmente para las mujeres, porque también puede existir en los hombres, pero es más común en las mujeres, que es netamente la mamografía y la ecografía de mama. ¿Cuándo es que vamos a utilizar estas dos imágenes? Más que nada cuando sospechamos de algún tipo de historia familiar o antecedentes de cáncer de mama, o que puedan presentar algún tipo de microcalcificaciones en nódulos o en masas. Entonces, las mamografías son indicadas en pacientes a partir de los 40 años, ¿ok? A partir de las mujeres mayores a 40 años, tienen que hacerse su chequeo de lo que es mamografía y en algunos casos no tan comunes una ecografía de mama. Y en pacientes que tienen antecedentes, digamos, de cáncer de mama o tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, tienen que hacérselo cada 2 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en una mamografía? Vamos a ver justamente estas microcalcificaciones. Ustedes saben que también se puede, mediante la prevención, el tacto, digamos, que se le puede hacer a la mama y todas esas cosas que se les enseñan de manera preventiva a las mujeres, es más que nada para poder identificar ciertos nódulos o masas un poco más grandes, ciertos bultitos. Pero estas microcalcificaciones pues no se logran palpar de manera correcta o digamos de manera muy fácil. Es por ello que la mamografía nos ayuda justamente a identificar esas microcalcificaciones o micronódulos o masas bastante pequeñas que nos puedan indicar o dar indicios de que esa mujer está sufriendo etapas iniciales de lo que es un cáncer de mama. Ahora, la ecografía de mama también puede estar indicada en el caso de mamas densas, que se van a poder ver en la mamografía como masas sólidas. Entonces, más que nada, por ejemplo, en el caso de los fibroadenomas o lesiones quísticas, en las cuales queremos, digamos, dar un diagnóstico diferencial con alguno u otro, también se puede solicitar lo que es una ecografía de mama. Entonces, lo que vemos acá, por ejemplo, es justamente este quiste, en el cual en una ecografía se puede ver a simple vista porque es un quiste un poco más grande, a diferencia de esta que es mucho más pequeño. Entonces, la ecografía de mama también es un examen de elección para las mujeres, sobre todo mujeres más jóvenes, que se puedan hacer chequeos o controles anuales o cada 5 años para poder, digamos, identificar estas microcalcificaciones, ¿no? Acuérdense que siempre el gol estándar para el diagnóstico de cáncer es la biopsia. Entonces, lo que se suele hacer es extraer este tipo de quistes o microcalcificaciones para poder estudiarlas mediante el anatomopatólogo y que él pueda dar, digamos, el diagnóstico definitivo de lo que tenga la paciente. Pero estos estudios son bastante útiles para poder ir dándonos una idea y poder ir identificando en qué lugares se encuentran tal vez estas calcificaciones. Bien, también tenemos otro estudio por imágenes que no es muy común, pero también se suele usar, que es justamente la elastografía. Y su nombre lo dice. ¿Para qué sirve la elastografía? Sirve para poder determinar la elasticidad del tejido. ¿Para qué nos importa esto? Nos importa en pacientes que van a sufrir algún tipo de enfermedad la cual endurezca el tejido como tal. ¿Y cuál es la enfermedad más común que hace que el tejido se endurezca, por así decirlo, se fibrose? En el caso de la cirrosis hepática, en el cual ustedes se han visto el hígado o se dan la idea, pues es un órgano bien bonito, esponjoso, de color rosadito, vino más o menos, pero cuando hay fibrosis se pone mucho más duro.
Entonces, ¿qué estudio nos ayuda para poder diferenciar las zonas más elásticas de las zonas más duras? Justamente la elastografía. ¿Y cómo lo diferencian? Con estos colores. El color rojo nos indica que hay tejidos blandos. El color azul nos indica que hay tejidos duros. ¿Qué quiere decir? Que toda esta parte está fibrosada, lleno de fibrosis, todo duro, 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 duro. Y el verde como que está entre sí y como que no, o sea, es como que está intermedio, ¿no? Pero toda la parte azul es la parte que está duro. Entonces, eso nos ayuda a poder dar un diagnóstico más exacto de en qué lugar se está, digamos, expandiendo este tema de la enfermedad y qué zonas están como que aún sanitas para poder, digamos, trabajar en ellas, ¿no? Entonces, netamente la elastografía es para poder diferenciar o determinar la elasticidad de un tejido frente a algún tipo de patología. Y bien, pasamos el último estudio por imagen, que es la resonancia magnética, que es una de las más avanzadas en tecnología hablando, ya que nos va a dar un estudio más completo. Tanto la tomografía como la resonancia nos da imágenes en varios cortes. O sea, si se han dado cuenta y han visto tal vez, cuando ustedes ven una resonancia y una tomografía, pues al pasar, pues ustedes ven completamente todo lo que es la parte, digamos, que se ha sacado el estudio por imagen, a diferencia de una radiografía, que es una imagen estática. La resonancia nos da mucha más información, mucha más completa. Los colores y las tonalidades de grises son también mucho más completos, los cuales nos ayudan a diferenciar unos tejidos de otros. Entonces, para que ustedes sepan solamente la historia, fue desarrollado por Raymond Damadian en 1971. Fue el primero que, digamos, empezó a utilizar lo que es el tema de la resonancia magnética. Y al igual que las demás, pues tiene también una terminología. Y esta no va a cambiar mucho. Como les dije, hiper significaba blanco, hipo significaba negro. Y en resonancia lo que vamos a determinar es intenso. Hiper intenso, blanco en resonancia. Hipo intenso, negro en resonancia. Y esto de blanco y negro va a variar si es que lo vamos a ver en T1 o en T2. ¿Qué quiere decir T1 o en T2? Van a ser como las ventanas que vamos a poder nosotros solicitar para poder ver la imagen, ya sea en T1 o en T2. Ahorita les hice un resumen acá, un cuadrito resumen, miren. Aquí. Este es un cuadro resumen para que ustedes puedan diferenciar las densidades, más que nada lo que son las densidades en T1 y en T2. Y este cuadro, también pónganle un asterisco, una flecha, lo que fuese, también es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque les van a preguntar, según en T1 o según en T2, el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se ve? O cosas así. Entonces, para que ustedes lo entiendan, no es tan complicado porque tiene ahí su mnemotecnia. En el caso de T1, lo blanco va a significar blanco. ¿A qué me refiero? Sustancia blanca va a ser blanca. Sustancia gris va a ser gris. Y negro va a ser todo lo líquido. Líquido cefalorraquídeo, orina, vasos, entre otros, ¿no? Pero esos tres son los más importantes. En el caso del blanco tenemos la sustancia blanca y la grasa, que también es importante. Y en el caso del gris va a ser la sustancia gris y todos los órganos, ¿no? O la mayoría de órganos. Por lo contrario, en T2 los papeles se van a invertir. Lo que está en blanco va a pasar a ser negro y lo que está en negro va a pasar a ser blanco. Entonces, si en negro en T1 era líquido cefalorraquídeo, orina, quistos, etc., en T2 va a pasar a ser blanco. Va a ser líquido cefalorraquídeo, orina, quistes, blanco. Por lo contrario, si en T1 la sustancia blanca era blanca, en T2 la sustancia blanca va a ser negra. Y todos los órganos van a pasar acá. El único que no va a cambiar absolutamente nada es la sustancia gris. La sustancia gris se mantiene gris por siempre y para siempre. Entonces, acá, por ejemplo, les pongo una idea. En T1 dijimos que el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se veía? De color negro. Entonces, ¿se acuerdan qué eran esto? Todo eso estaba lleno de líquido cefalorraquídeo, igual por acá. Entonces, es ahí donde podemos diferenciar una T1, porque esto se ve de color negro. Y el líquido cefalorraquídeo en T1, ¿cómo se ve? Negro. Por lo contrario,
En T2, miren acá, lo que debería ser líquido cefalorraquídeo se ve de color blanco. Justamente lo que concuerda. En T2, el líquido cefalorraquídeo se ve de color blanco. Entonces, esta es una imagen de resonancia magnética en T2 porque el líquido cefalorraquídeo se ve de color blanco. Miren todo acá las aventraciones, todas las cositas acá que se ven blanco. Todo eso es líquido cefalorraquídeo, que se encuentra alrededor de toda la sustancia gris. ¿Ven? Entonces, ese es el cuadro resumen, más que nada para que lo puedan entender. Este cuadrito sí es importante que se lo aprendan, como les digo, pónganle asterisco. Y ya para pasar al último, vamos a hacerles un repasito de lo que vimos, la terminología, para que se acuerden. ¿Se acuerdan que vimos rayos X, vimos tomo, vimos resonancia y vimos eco? Entonces, en los rayos X, ¿cómo se denominaban? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me dice? Radio opaco, radio lúcido. Perfecto. Se denomina radio opaco, halo blanco. Y radio lúcido, halo negro. Entre otros que vimos que era gris, que era la grasa, y etcétera, etcétera. En tomografía y en todos los que están acá y en resonancia vamos a denominarlos hiper e hipo. Acuérdense, hiper blanco, hipo negro. ¿Y cuál era el sufijo en tomografía? Era Denso. hiper denso, muy bien. ¿Y en resonancia se acuerdan cómo era? Ecoico. No, eso era en ecografía. En resonancia, Intenso. intenso, muy bien. ¿Cómo se acuerdan? La tomografía es buena, la resonancia es mucho mejor. Este es denso, este es mucho más intenso. Así lo pueden recordar. Tomo, denso. Resonancia, intenso. ¿Y la ecografía, se acuerdan cuál era el que les dije? Ecoico. Ecoico, perfecto. Acuérdense, ecografía, ecoico. Y los estos no cambian, ¿no? Hiper, les dije que era blanco, ane, ahí sí, era negro, hipo era como gris oscuro. Entonces, esto, háganse así una hojita y repásenlo. Ustedes mismos tómense. Rayos X, radio opaco, radio lúcido, blanco, negro. Tomo, denso, hiper, hipo. Resonancia, intenso, hiper, hipo. Ecografía, ecoico, hiper, anecoico, hipo. Eso repítenselo hasta que se lo aprendan. Y así se les va a quedar mucho, mucho mejor. ¿Ok? Entonces, ahora nos vamos ya por lo último, esta ya es la última diapositiva, que es justamente medicina nuclear para que ustedes puedan conocer un poquito. Entonces, ¿para qué nos ayuda la medicina nuclear? Es netamente para nosotros poder evaluar lo que es el metabolismo de algunos fármacos en nuestro cuerpo. O mejor dicho, en los pacientes que requieran algún procedimiento. ¿Procedimientos como cuáles? Como análisis de función renal, como algún tipo de estudio de perfusión o de flujo cardíaco. Entonces, lo que se le hace al paciente es inyectarle justamente un radiofármaco endovenoso y lo que vemos es la distribución y cómo este radiofármaco puede emitir cierta radiación gamma. Netamente lo que hacemos es evaluar este radiofármaco y cómo nuestro cuerpo reacciona o responde frente a ellos. Y por otro lado tenemos lo que es también conocido el PET scan, que es muy útil para lo que es cáncer. ¿Por qué? El PET scan lo que va a evaluar son las funciones de los tejidos y órganos, pero netamente lo que es el metabolismo. Ustedes saben que cuando hay, digamos, tejido canceroso, tejido neoplásico, pues las células están reproduciendo a 1000 por hora. Y ese reproducir requiere un gasto y requiere que las células empiecen a consumir mucho más glucosa. Es por eso que el PET scan funciona con un análogo de la glucosa, que es justamente el 18-FFDG. Esto se le pone al paciente y hace como si estuviera, digamos, dándole glucosa al paciente y podemos ver que las zonas que se encuentran, digamos, con un alto metabolismo empiezan a consumir esa glucosa. Y como la consumen, empiezan a mostrarse en el PET scan. Ven acá cómo se empieza a manchar, digamos, o a sobresalir como una imagen amarilla. Justamente nos indica que hay algún tipo de metabolismo ahí y posiblemente puede ser un cáncer de mama o un inicio de neoplasia de mama.
Bien, entonces netamente eso nos ayuda, el PET scan es muy útil para pacientes oncológicos, no en todos, pero también en la mayoría se puede utilizar, y que utiliza lo que es el 18FFDG. Bien, entonces, hasta ahí chicos, ¿alguna pregunta de todo lo que hemos hablado el día de hoy? ¿O todo les ha quedado clarito? ¿Sí? Todo está claro. Genial, chicos. Entonces, ahora sí, les voy a pasar les voy a pasar lo que es el post-test para que ustedes lo puedan descartar. Para que ustedes lo puedan resolver, les voy a dar más o menos como 10 minutos, un poquito menos, para que ustedes lo puedan resolver y lo coordinamos. O sea, se los voy a resolver ahorita para que se vayan sin duda, sin ninguna sola duda. Pero sí es importante que lo resuelvan ahorita, más que nada para su asistencia también. Entonces, se los he enviado por el Teams. ¿Me confirman todos si es que lo pueden abrir, porfa? Si es que les ha llegado a todos. Sí, se puede abrir. Ya. Entonces, tienen hasta las 10:55 para que ustedes lo puedan resolver y luego yo se los resuelvo acá en vivo y en directo. Sí voy a subir la grabación. Justamente ahorita yo la voy a pausar y yo la subo al YouTube